Salúdale a ver si quiere, a ver si me escucha. Salúdale. Bueno, vamos a comprobar, como decíamos, vamos a empezar con esta conferencia inaugural, que tenemos la suerte de contar con Shlomo Ben-Ami. Vamos a hacer una comprobación de, ¿no? Sí, hola, buenos días. ¿Se me oye? Sí, perfectamente, Shlomo, buenos días. Sí, siento que no sé qué le ha ocurrido a mi ordenador, porque normalmente funciona. Es que acabo de llegar de este viaje de Pristina, de Kosovo, y no sé, a lo mejor recibió algún golpe este ordenador y no se me puede ver, pero de todos modos encantado de estar con vosotros. Recuerdo la última vez que estuve, yo creo que hace unos años, en una reunión de la Fundación, y pues me agrada mucho vuestra invitación y encantado de participar. Como decía, venía de Kosovo, una zona de conflicto y una paz siempre precaria. Nada parecido, yo creo, al conflicto vasco. En las palabras de introducción que he oído, creo que se ha dicho lo esencial, que no es la paz en el País Vasco, no es el resultado de una negociación, a pesar de que a lo largo del conflicto ha habido intentos de negociación, pero no ha sido el resultado de una negociación que normalmente viene o ha venido en distintas partes. Pienso en Irlanda del Norte, pienso en Colombia, pienso en Sudáfrica y otros escenarios, que siempre la paz ha llegado a raíz de un acuerdo entre dos partes, entre el gobierno y la parte terrorista o insurgente. Lo que ha ocurrido en el País Vasco parece más al rendimiento de Baader-Meinhof. Por ejemplo, el gobierno alemán no negoció una paz con Baader-Meinhof y por lo tanto no era necesario crear ese equilibrio entre justicia y paz que ha sido el motor de todo acuerdo de paz que hemos visto en el pasado. El modelo de justicia ideal y el que se ha establecido en la era moderna como la referencia mayor son los juicios de Nuremberg. Claro, pero los juicios de Nuremberg tienen lugar y se hace una justicia plena e incondicional cuando Alemania ha sido derrotada. Además, eso vale la pena recordarlo a raíz del conflicto actual en Ucrania. La justicia se hace plena e incondicional, entre otras razones, porque Occidente no está dispuesto en ningún momento a negociar con Hitler y piden la rendición incondicional de los alemanes. Ya que es incondicional, ya que han sido derrotados, pues no hay negociación y se impone la ley en su plenitud. Esa relación, para ponerlo de alguna manera, digamos, fundamentalista, es esencial hacia la justicia, no ha sido posible, digamos, en el caso de Colombia, y no fue el caso del sistema de apartheid en Sudáfrica. El modelo normal de este tipo de conflictos ha sido lo que se llama el DDR, ¿no? De la desmovilización, el desarme y la reinserción a cambio de la participación política, de la insurgencia o del grupo terrorista. Ese fue el caso
en Colombia y en Irlanda del Norte. Fundamentalmente, en estos procesos se hablaba de un trade-off, de un intercambio, de un quid pro quo entre los malos. Se desarman, se desmovilizan, y a cambio de eso reciben legitimidad política y participan en la política. Ahora hay un partido no tan importante en Colombia que representa a la guerrilla. El actual gobierno, que está más a la izquierda de aquel gobierno que firmó la paz con las FARC, está intentando ahora llegar a un acuerdo parecido con el Ejército de Liberación Nacional, que es otro grupo incluso más radical que la guerrilla. También hemos visto a lo largo de los años la amnistía como un instrumento para llegar a un acuerdo de paz, cosa que no es aplicable, como decía antes, al hecho de que una organización colapsa, acaba derrotada, como puede ser, como decía yo antes, Baader-Meinhof o ETA. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta estos años se han repertoriado, yo creo que alrededor de 500 casos de amnistía en 130 países. Se trata de amnistías relacionadas con todo tipo de conflictos. Conflictos entre estados, conflictos armados internos, transiciones a la democracia, lo cual no quiere decir, como el caso de España en su transición a la democracia, lo que no quiere decir que después, años más tarde, no se despierte la conciencia colectiva de la sociedad para pedir cuentas o para pedir que la memoria no sea borrada, que la política no borre el pasado, sino que se haga algún tipo de justicia moral, porque ya no puedes meter a la cárcel a los victimarios después de tantos años y porque ya ha muerto una muerte natural. Pero sí puedes dar esa justicia moral. O sea que ese pacto del olvido que se llamaba en España, al final puede que sea pacto, pero el olvido no lo es. Al fin, la sociedad exige que se den cuentas en torno a una memoria diferente a la que se impuso en los años inmediatos de la transición. Desde los años 70 hasta hoy, al menos 14 estados han declarado amnistías para regímenes que habían cometido violaciones de lesa humanidad y de derechos humanos. La amnistía se utiliza frecuentemente también como un medio para atraer a los insurgentes que no has podido derrotarles, atraerles a poner fin al conflicto. Aquí el dilema, yo he trabajado bastante íntimamente con el presidente Juan Manuel Santos en Colombia. El dilema central es entre nuestra responsabilidad hacia las víctimas del futuro y encontrar un equilibrio con hacer justicia en relación a las víctimas del pasado. O sea, los líderes en estas situaciones en las que no han podido derrotar militarmente a los terroristas, pues hacen ese equilibrio, diciendo yo tengo cierta responsabilidad, no solo hacer justicia a las víctimas, sino evitar las víctimas del futuro. Incluso en el caso de la Constitución colombiana, la búsqueda de la paz forma parte
de la obligación del mandatario, ¿no? Así que en ese sentido yo creo que ahí es donde se busca ese equilibrio entre justicia y paz. Justicia transicional no se ha implementado en el País Vasco por las razones que todos conocéis, que aquí no ha habido, que no ha resultado de una negociación, sino más bien de la extraordinaria resiliencia de la sociedad vasca, que esa resiliencia y no menos, creo yo, que el aparato de seguridad del Estado, esa capacidad extraordinaria de la sociedad de seguir adelante en su vida normal y no desviarse y no caer en el discurso terrorista, al final acabó derrotándoles. Así que la justicia transicional normalmente es un asunto más político que legal. O sea, se intenta, por razones de decisión política, tienes que imponer equilibrios que de otra manera no lo hubieras hecho. El arzobispo Desmond Tutu en Sudáfrica definió la justicia que se impuso en Sudáfrica no como una justicia de castigo o de venganza, sino más bien él lo llamaba justicia restauradora, de restaurar la sociedad a su cauce, digamos, no normal, pero sí a un cauce en el que incluyente, en que incluso incluyes en ese futuro a los victimarios. Y eso es en esencia lo que se intentó de hacer en prácticamente todos los países en los que ha habido un conflicto armado de esta naturaleza. La Corte Penal en La Haya normalmente y sus fiscales siempre han declarado y han hecho como compás de su actividad que la justicia prevalece, que no puede existir un acuerdo de paz si no es justo, si no hay justicia. Y a veces la búsqueda de la justicia, pues sí, ha sido en ese tipo de conflictos, insisto, ha sido un obstáculo para llegar a un acuerdo. Así que, y lo hemos visto en muchísimas partes donde era necesario llegar a esos equilibrios. Si en Colombia se le hubiera dicho al jefe de la guerrilla, a Timochenko, mira, vamos a negociar la paz y el resultado va a ser que tú o vas a entrar toda tu vida a la cárcel o te vamos a extraditar a Estados Unidos, donde ahí las cárceles son incluso más serias que las de Colombia, pues no habría paz. Él no firmaría la paz, se quedaría en la selva. Así que ese tipo de equilibrios y lo hemos visto también en África en muchos acuerdos. En los Balcanes hubo algo parecido a lo que hemos visto en Nuremberg, en el final de la Segunda Guerra Mundial. Ahí se repitieron casos de genocidio en Bosnia-Herzegovina, en Kosovo, y se llegó a una paz impuesta. Los acuerdos de Dayton, de que ahora cumplen 25 años, que son los acuerdos que hicieron la paz en Bosnia-Herzegovina, y la creación del Estado independiente Kosovo por Matiar Ahtisaari, el antiguo primer ministro de Finlandia, que fue nombrado por la ONU
para preparar un plan de salida del conflicto en Kosovo, todo eso se hizo posible por una simple razón: por los bombardeos masivos de la OTAN. Sin la guerra, sin la derrota, sin la humillación total e incondicional de los serbios, de Milosevic, de Karadzic, de todos esos criminales de guerra, sin la derrota total no hubieran acabado en La Haya. Hubieran acabado en algo parecido a lo que Timochenko, el líder de la guerrilla en Colombia, ha llegado, o también incluso en Irlanda del Norte. No hace mucho, hace unos años, porque la reina ya acaba de morir, hubo un encuentro entre Martin McGuinness en Irlanda del Norte con la reina Isabel II. Martin McGuinness era un histórico dirigente del Sinn Féin y de la IRA, y hubo un encuentro entre ambos, y eso es considerado como algo fuera de lo esperado, realmente dramático. También ese es un escenario que se evita en el caso de que eliminas no a la persona. En el caso del País Vasco no es necesario estar en la cárcel, pero eliminas la agenda o la sacas del escenario. En Irlanda del Norte la agenda de los terroristas no fue eliminada, sino se incorporó de alguna manera al postconflicto. Se incorporó a lo que es Irlanda del Norte hoy. Que no tengamos dudas en lo siguiente. Ese tipo de conflictos pueden acabar en un acuerdo firmado. Los terroristas pueden ir a la cárcel con penas muy reducidas. Incluso aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad irían a cárcel a una limitación de la libertad en entornos no carcelarios, que de eso habla el acuerdo de justicia transicional en Colombia. Pero eso en sí realmente puede que acabe el derrame de sangre, pero no acaba el conflicto en la memoria de la gente. Hasta hoy en Irlanda del Norte, los desfiles siempre han sido los desfiles de protestantes por una parte, de católicos, las insignias de las partes, todo aquello forma parte de la vida pública, y de repente ha reaparecido ahora una ira nueva, ¿no? Y el problema puede recrudecerse a raíz del Brexit, porque el Brexit abre de nuevo la posibilidad de una reunificación entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, que forma parte de la Unión Europea, y Gran Bretaña ya no forma parte. O sea, y también es el caso en otros países. La memoria al final queda viva. Una cosa que a mí me impactó enormemente cuando trabajé en Colombia es la indulgencia que expresaban las víctimas. Eso era algo realmente impresionante. De hecho, todos los sondeos que se hacían en Colombia enseñaban que la sociedad urbana colombiana, que había sufrido menos en el conflicto, estamos hablando aquí de uno de los conflictos más sangrientos y más crueles que hemos conocido en la era moderna. En Colombia han muerto 250.000 colombianos en el conflicto con las FARC. Para daros un ejemplo, el conflicto árabe-israelí en 100 años
ha producido 50% del número de fallecidos en el conflicto colombiano. O sea, el conflicto colombiano ha producido el doble de víctimas del conflicto árabe-israelí en sus 100 años. Y 7 millones de desplazados. Y a pesar de ello, las organizaciones de las víctimas han sido mucho más en el espíritu del perdón o en la búsqueda del reconocimiento por parte de los victimarios de sus crímenes. Que eso también fue y sigue siendo una de las condiciones para atenuar el castigo. Si eres capaz de confesar tus crímenes, se han creado comisiones de la verdad y justicia. Si confiesas tus crímenes y llevas a las autoridades a las fosas donde has enterrado a tus víctimas, eso forma parte del sistema de justicia transicional y evita el castigo máximo que la justicia ordinaria hubiera impuesto. Así que en el conflicto de los Balcanes, como decía antes, sí, se ha hecho justicia plena, pero el conflicto en sí todavía persiste. Los serbios en Kosovo, Kosovo es un país independiente ahora, no reconocido, por cierto, por España. Una de las razones que España no reconoce la independencia, la han reconocido ya 100 países. Una de las razones que España no lo reconoce es para no dar, digamos, indicaciones a la cuestión catalana, y me imagino que de alguna manera también en lo que se refiere al País Vasco, pero España tampoco ha reconocido la independencia, creo yo, de Sudán del Sur, un estado que recibió independencia después de una guerra civil donde murieron 2 millones, nada menos que 2 millones de sudaneses. Son conflictos metahistóricos, donde era necesario ese equilibrio, porque si no, los genocidios hubieran persistido. La protesta que viene hoy de países africanos y de los Balcanes es que el Tribunal de la Haya ha castigado más que nada a los tercermundistas, a los africanos y a aquellos que han podido derrotar en los Balcanes. Pero es que el Tribunal de la Haya ha llevado a justicia a algún general americano por lo que hemos visto en Irak y Afganistán, algún general ruso por lo que hemos visto en Chechnya. O sea, que eso ha restado credibilidad, que lo que se llama justicia universal se ha aplicado, se ha implementado en función del balance de poder global. A una potencia como Estados Unidos, tú no llevas a sus líderes a la Haya, a pesar de que si les aplicarías las mismas categorías de justicia que aplicas a algún general en Liberia durante la guerra civil, pues a lo mejor sí, pero al final no lo haces. Así que eso es una de las cuestiones que ha restado credibilidad, en mi opinión, el hecho de que el balance de poder tenga efecto en el si llevas a su gente
a la justicia o no. Como decía antes, vuelve el conflicto, sigue vivo. La justicia que se ha hecho en los Balcanes no ha evitado que el problema persista, si no hay una solución política y que incluye de una manera convincente a todas las partes. Y también hay algo en conflictos multidimensionales que siempre acaban de una forma que no convence o que deja abiertas cosas. Por ejemplo, conflictos multidimensionales, India-Pakistán. Bueno, el conflicto se resolvió en la creación de dos estados, India por una parte y Pakistán en el 1947, pero ahí está todavía la cuestión de Kashmir, ahí está la separación ha sido sobre una base religiosa. Por una parte los hindús, por otra parte los musulmanes. Pakistán es un país musulmán neto. La India es hindú con una minoría muy importante musulmana. Pues persiste. En los Balcanes, hoy 25 años después de los acuerdos de Dayton, los serbios siguen con una actitud revisionista hacia los acuerdos de Dayton. Yo no he visto en este congreso donde estuve ahora ni un serbio, todo era kosovo-albaneses. La separación es absolutamente total. En Bosnia y Herzegovina hay una república que es un país musulmán, pero dentro, en medio, hay una república no independiente, autónoma, la República Srpska, que no reconoce los acuerdos de Dayton y lo que quiere ahora es declarar la independencia. O sea que eso, al final, ese tipo de conflictos que incluyen territorio, religión, memoria, diferencias étnicas, todo aquello, a eso me refiero cuando digo un conflicto multidimensional, y el mayor de ellos posiblemente es el conflicto israelí-palestino, también multidimensional. Decía Churchill que en los Balcanes, y yo lo aplicaría también al espacio Israel-Palestina, que en los Balcanes producen más historia de lo que pueden consumir. Y en el Medio Oriente yo siempre suelo decir que aquí hay más historia que geografía en la zona Israel-Palestina. Por lo tanto, la solución siempre nos elude. Una justicia real, absoluta, a los palestinos sería, por ejemplo, permitir el retorno de los refugiados palestinos a sus casas. Esa justicia es imposible. Es imposible. No puede tener lugar. Lo he visto a lo largo de todas nuestras negociaciones. Hemos intentado un retorno sobre base humanitaria, reunificación de familias. Nada ha tenido éxito porque siempre fue visto como gestos simbólicos y no el retorno real, que es la justicia. Moralmente hablando, desde luego, eso podría ser la justicia plena, pero eso sería el obstáculo insalvable para todo acuerdo de paz. Y así, en esos equilibrios, gira hoy, de hecho, la comunidad internacional en todo intento de llegar a un acuerdo de paz cuando no hay un derrotado. Ya veremos qué es lo que hacemos con Putin. Yo tengo mis dudas. Yo sé que ahora se han enviado comisiones para empezar a recoger material y pruebas de que los rusos están cometiendo crímenes contra la humanidad.
o crímenes de guerra y para llevarles a juicio en algún momento. Eso será posible solo si Rusia es derrotada de la misma manera que Alemania fue derrotada en 1945. Yo, humildemente, añado mi grano de arena en este debate diciendo que yo no veo ese escenario. Un poder nuclear, el más grande del mundo. Los rusos tienen más armas nucleares que Estados Unidos. Pues al final va a ser difícil derrotarle y tendrán que llegar a un acuerdo diplomático de alguna manera. En Siria hay un presidente, es un dilema serio. Aquí, el presidente Bashar al-Assad condujo una guerra civil en la que murieron 500.000 de sirios. Vale la pena plantearnos la hipotética pregunta. Si, digamos, en los inicios del conflicto, cuando habían muerto, entre comillas, solamente 50.000 o solamente 100.000, si podríamos hacer si la comunidad internacional podría haber llegado a un acuerdo con Bashar al-Assad para poner fin a la guerra civil y evitar los 400.000 que llegaron más tarde, pero él hubiera pedido amnistía, ¿qué haría la comunidad internacional? Pues un dilema muy serio. Yo no sé qué haría, pero yo creo que no sé si amnistía, pero haría algo en el camino de justicia transicional en el que creas un cierto equilibrio entre la política y la justicia, entre la justicia y lo que es la búsqueda de la paz. Es posible que ese tipo de equilibrio también lo veamos en la cuestión de Ucrania. Yo veo que Occidente está volcado en derrotar a Putin. La ayuda a Ucrania es moralmente justa. Es un país que ha sido invadido, agredido, sin ninguna provocación, en una táctica de barbarización de la guerra por parte de Putin, y desde luego esa ayuda es necesaria. Ahora, claro, con las guerras lo importante no es cómo empiezan, lo importante es cómo acaban. Cómo empiezan siempre sabemos cómo empiezan, lo vemos con nuestros ojos. Ahora, ¿cómo terminan? Y tienen los estadistas de Europa y los estadistas americanos la responsabilidad de pensar en el día después. Parece que, de todos modos, a mí me parece que se está luchando hasta la última gota de sangre de los ucranianos, porque tenemos que pensar cómo poner fin a esta guerra de alguna manera. Como todas las guerras, es posible que acabe también en un acuerdo diplomático. Y si es un acuerdo diplomático, yo no veo a Putin acabando en la cárcel o suicidándose como lo hizo Hitler. Ahí también será necesario de llegar a un equilibrio entre estas dos categorías que acompañan todo conflicto. En el conflicto nuestro por aquí, yo acabo de publicar en Estados Unidos un libro que salió hace un par de meses y va a tener traducción en español en breve. Lo he titulado Profetas sin honor, que es y es una historia, digamos, del intento nuestro de llegar a un acuerdo de paz, y visto desde, claro, a un acuerdo de paz, como todos los acuerdos de paz, inherentemente imperfecto, porque yo no conozco acuerdos de paz perfectos.
si es perfecto para ti, de alguna manera será imperfecto para tu interlocutor. Acuerdos de paz tienen que ser mutuamente insatisfactorios. Esa es mi opinión. Ambas partes tienen que salir con ciertos sueños que no terminan de realizarse. Y esa mutua insatisfacción es la que habíamos buscado a lo largo de los años, y visto cómo está hoy la tragedia palestina, sin ninguna posibilidad, pero realmente sin ninguna posibilidad política de resolución, no hay posibilidad de que este conflicto se resuelva de la manera que la habíamos soñado y la habíamos dirigido en los años sobre los que yo escribí mi libro y donde tuve cierta participación. Eso ya ha muerto, esa posibilidad. Y uno se pregunta, ¿qué es más importante? El hecho de que las partes entonces, cada una insistió en sus intereses más fundamentales y fundamentalistas, y al insistir de esa manera en sus intereses fundamentalistas, no llegó a un acuerdo, inevitablemente imperfecto. ¿Qué vale más, aquello o lo que estamos viendo hoy, que los israelíes, por una parte, están convirtiéndose poco a poco en una especie de Suráfrica sin solución surafricana? Es una realidad de un Estado en el que la parte israelí es la parte dominante y los palestinos están ocupados y no tienen su redención. ¿Qué vale más? ¿Aquello que era imperfecto, con una justicia limitada, o lo que estamos viendo ahora, donde la injusticia es plena, la ocupación es plena y no hay horizonte de redención? Yo peco a veces demasiado de cierto relativismo, porque el hombre es imperfecto, las sociedades humanas son imperfectos y los acuerdos a los que llegamos serán siempre imperfectos y siempre serán la invitación para algún listo de rebelarse de una forma revisionista, que es lo que está haciendo hoy Putin. Se acabó la Guerra Fría, Rusia ha sido derrotada y ahora de repente aparece este señor y dice no, a mí esa derrota no me parece bien, eso es una paz americana que no me gusta, adelante, yo voy a cambiarlo. Invadió Georgia, invadió Ucrania, se llevó Crimea y ahora estamos en una guerra total. Para que haya una justicia estilo Nuremberg, tiene que acabar Rusia derrotada totalmente. Bueno, yo tengo mis dudas que eso ocurra y en algún momento habrá que equilibrar los intereses y las posibilidades en este conflicto. Ese es, si me permitís, mi mensaje en lo que yo he entendido modestamente de mis lecturas sobre conflictos y de la experiencia que tuve en dos conflictos mayores, francamente, de Colombia y el israelí-palestino, donde he agotado mi capacidad intelectual, he acabado lleno de heridas no físicas, de heridas morales, al no haber podido llegar a la solución. Pero yo soy poca cosa, mayores que mí no han llegado. Rabin no ha llegado, acabó asesinado. En esta parte del mundo, todo aquel que firmó la paz acabó asesinado. Sadat acabó asesinado.
el presidente de Egipto, Rabin acabó asesinado, el abuelo del rey Hussein en Jordania acabó asesinado porque intentó la paz. Y eso os da una visión de la magnitud de estos conflictos multidimensionales. Y esa magnitud, ese laberinto sangriento que no le ves salida, lleva a esos compromisos, a no ser que seas capaz de derrotar al otro. Pero hoy la era de las guerras gloriosas ha acabado. Ya no hay esa cosa de que un ejército invadía otro país, llegaba a la capital y ahí les imponía el acuerdo de paz, etcétera. Eso ya no existe. Hoy las guerras no tienen nada de gloriosas. Se acabaron los tiempos de Napoleón y los tiempos del general Patton y la batalla sobre Berlín de los rusos y de los americanos. Esos tiempos acabaron. Hoy son o guerras asimétricas entre un gobierno y un grupo insurgente, o ahora de repente nos ha vuelto Putin al siglo XIX con guerras interestatales. Y nadie gana este tipo de guerras y al final hay que llegar a un cierto equilibrio. La primera vez que yo llegué a Colombia era cuando el presidente Uribe estaba en el gobierno, era presidente en ese momento, era en el 2002. Y él me recibió y me preguntó por esa cosa de la mitología que existe en torno a los servicios de inteligencia israelíes. Me preguntó si Israel podría ayudarle para la cuestión de las FARC, en las cuestiones de inteligencia militar. Bueno, le dije dos cosas. Bueno, le dije, mire, presidente, yo creo que el foco de los israelíes, de lo que saben o no saben en materia de inteligencia, está en lo que son sus intereses más vitales. Irán, los países árabes, etcétera. Eso es una cosa. La segunda cosa que quiero decirle, presidente, es que volando hacia Bogotá, y he visto la geografía que tenéis en este país, que da envidia, porque es uno de los países más bellos del planeta, con una geografía apasionante, con una biodiversidad increíble, pero también con 50% de selva amazónica. Le dije, presidente, yo no creo que esta guerrilla puede acabar derrotada, dado la geografía que yo veo. Y bueno, yo creo que tuve razón. Al final tuvieron que llegar a un acuerdo porque no se ha derrotado. Si se hubiera derrotado, pues estarían todos o en la cárcel en Colombia o extraditados a Estados Unidos. Todo esto no cambia ni un ápice la intensidad, la autenticidad y la legitimidad de los sentimientos de las víctimas y de las víctimas en el País Vasco, pero como se dijo en la introducción antes, es una realidad propia, es una situación propia de un conflicto que acabó con el colapso, con la desintegración, con la rendición de los terroristas, y por lo tanto, pues la justicia ha abierto el camino a la justicia plena, y lo cual me parece muy bien. Ojalá así se acaben los conflictos entre los buenos y los malos por todas las partes del planeta. Eso sería mi conclusión.
Shlomo, no puedes vernos, ¿no? Y no has podido... sí nos puedes ver, me están diciendo. Bien, entonces habrás podido comprobar la escucha atenta que ha reinado aquí en esta sala, escuchándote contarnos esa visión de los conflictos y los acuerdos de paz a nivel internacional que tienes, ¿no? Desde tu amplísima experiencia. Te agradecemos muchísimo que nos hayas podido dar esta visión, que para nosotros es un lujo poderla tener, y además creo que nos has explicado de manera pues muy clara, ¿no? Y muy comprensible un poco tu visión sobre estas situaciones. Nos has hablado de esos acuerdos de paz basados en esa visión de la justicia transicional, ¿no? Yo creo que una de las palabras que has mencionado mucho es ese equilibrio, ¿no? En la búsqueda de esos acuerdos de paz entre justicia y paz, entre política y justicia, esos dilemas, ¿no? Entre la responsabilidad de poner fin a la violencia y evitar la violencia futura, y al mismo tiempo poder hacer justicia, ¿no? a las víctimas que se han producido. Ese efecto también del balance de poder, a veces, ¿no? En la efectividad de la justicia, en los acuerdos posibles. Creo que nos has trasladado una visión bastante, ¿no? Que nos hace tocar pie con una visión bastante realista, ¿no? de las posibilidades a veces que se pueden tener en la resolución de conflictos y los acuerdos de paz, ¿no? Has concluido con esa frase, ¿no? De que todos los acuerdos de paz son inherentemente imperfectos, mutuamente insatisfactorios, ¿no? Y una cosa que también has mencionado es que a veces los acuerdos de paz que ponen fin, ¿no? a conflictos armados o a la violencia no necesariamente implican que los conflictos finalicen en la memoria de la gente, en la realidad de las divisiones sociales que pueden persistir, del daño que se produce en la comunidad, ¿no? En ese reto de construir una vía pública en común, sanando heridas, ¿no? O por lo menos llegando a un mínimo, a unos mínimos, ¿no? Que permitan esa convivencia después de, ¿no? Alcanzada esa paz imperfecta. La realidad, lo has mencionado también, en el País Vasco es un poco diferente, en ese sentido de que no ha habido esa negociación, ¿no? Y ese acuerdo de paz que se haya producido entre partes. Y ahora al final has mencionado que quizás el camino sí que está abierto a la justicia plena en nuestro caso. Yo, voy a abusar de mi condición de moderadora para preguntar primero, esto no sé si es muy políticamente correcto, pero la pregunta que me surge hacerte es, en ese momento, en ese reto que tenemos aquí de realmente restañar esas heridas que persisten, ¿no? Ese reto de construir esa vida en común, esa convivencia, desde tu visión, desde esa visión tan amplia de conflictos internacionales multidimensionales de muchísima magnitud, y ofreciéndonos una mirada a nuestra pequeña realidad aquí en Euskadi, ¿no? Dentro de toda esa visión global, no sé si podrías profundizar un poquito en cómo ves nuestra situación aquí o por dónde podríamos avanzar en nuestro caso. ¿Es una pregunta para mí? Sí. Bueno, yo, ya que tengo estas relaciones bastante, para mí, muy importantes con España, pero al mismo tiempo siempre intento no entrar demasiado en cuestiones internas de España, porque no estoy plenamente. Yo sé que tengo colegas historiadores como Paul Preston y otros que sí lo hacen, se atreven más a... yo no hace mucho dije en una reunión en Barcelona que tengo la sensación de lo que los catalanes llaman el SENI se ha trasladado al País Vasco. O sea que después de la derrota de ETA y del hecho de que se acabó el terrorismo, yo creo que la sociedad vasca y sus hombres políticos en general, pues sin que nadie abandone su ideario, que entre algunos es un ideario independentista, en otros es
el sistema autonómico, entre otros puede ser un españolismo total e incondicional, pero ninguno ha abandonado su ideario y juntos avanzan en una actitud que yo definiría como posibilista, ¿no? Una actitud de hacer dentro de lo que la convivencia interna y con la totalidad del país, España, pues yo creo que el País Vasco está en una etapa, como yo lo veo desde fuera, comparado con Cataluña, que el independentismo la ha llevado a un parroquialismo que no creo que es bueno para su desarrollo social y económico, y el País Vasco pues ha adoptado una actitud distinta. Yo creo que el fin de ETA ha marcado de alguna manera ese cambio de rumbo, ese cambio de actitud colectiva hacia el futuro, sin que nadie tenga por qué abandonar su sueño, su ideario político, solo luchando por él de una manera democrática, y yo creo que eso, o sea, a modo de comparación con Cataluña, para buscar alguna referencia, yo pienso modestamente que el País Vasco pues ha elegido el camino más mejor para sus ciudadanos y ahora con la cuestión de los presos, etcétera, eso es un tema realmente muy delicado, donde hay distintas opiniones en el País Vasco, y yo creo que estos crímenes que se han cometido están siendo castigados con toda razón y justicia, y nada más. Muy bien, muchísimas gracias. Entre otras razones, como decía, porque han sido derrotados, gracias a Dios. Muchas gracias. Vamos a dar paso ahora a preguntas, ¿no?, que puedan hacer aquí desde el público o también online desde casa, ¿no?, de personas que estén conectadas telemáticamente, si entra alguna pregunta. ¿Alguien que se anime a romper el hielo? Aprovechamos. Perfecto. Buenos días. Veo que este señor está muy puesto en el tema de conflictos internacionales, principalmente en Colombia. Cada conflicto, yo entiendo que es como un cáncer, tiene dijéramos, una solución diferente. Lo que yo no entiendo ahora mismo, si me lo quiere explicar un poco o me hace saber, es que hay en Colombia, en este caso, unos acuerdos de paz que tardan más de 2 años en Cuba, viendo aquí todos a cuerpo de rey. Esos acuerdos son dados la espalda en referéndum por el pueblo colombiano, aún así se llevan a efecto. Sus responsables de guerrilla están viniendo de Europa. Los guerrilleros inclusive una pensión superior a un profesor o a un médico especialista, y hoy tenemos la situación, me consta, que en la zona rural, no en la zona norte donde podemos ir de vacaciones, en la zona rural se está incrementando los mismos grupos guerrilleros que había. Gracias por participar o darme una solución o no entender o aclararme algo. Sí. Como decía antes, en otro contexto, la geografía colombiana es muy diversa, muy rica, y eso está, y muy grande, 1.200.000 kilómetros cuadrados, y la insurgencia, y es muy rico por recursos naturales, y claro, cuando un Estado no gobierna su propio territorio,
crea inevitablemente vacíos donde surgen otras cosas. ¿Qué es el Estado? El Estado son carreteras, escuelas, policía, tribunales. Cuando todo eso no llega a todos los rincones de un país con tantos recursos naturales, pues invita a que surjan en ese vacío otras cosas. Los acuerdos de paz, no solo en Colombia, por cualquier parte, los acuerdos de paz resuelven el conflicto, no resuelven los problemas de base de una sociedad. Si llegas a la paz, eso en sí, el acuerdo mismo, no resuelve las divergencias sociales, no disuelve la pobreza, no disuelve la marginación. Eso ya se queda como problemas estructurales que la sociedad tiene que resolver. Y no son problemas para un solo gobierno, son problemas que vienen de largos años y seguirán años después. Así que eso es lo que yo me refería cuando decía, hay que ver las cosas en su contexto, los negociadores de la paz no pensaban en ese momento que la desmovilización de la guerrilla y la justicia transicional en sí resuelve todos los problemas del país. Igual se puede decir en el País Vasco, bien, están en la cárcel todos, ahora está todo resuelto. No, ahora la sociedad tiene que resolver los otros problemas que quedan, que son enormes, que sin duda alguna el terrorismo ha sido un obstáculo para poder enfocar la atención, las energías de la sociedad en las cosas importantes de la vida, de la gente, etcétera, ¿no? Eso sin duda. Pero ahora se abre un camino para resolver de una forma pacífica esos problemas. Lo mismo se puede decir en Colombia, salvo que en Colombia también está, como decía antes, esa diversidad increíble del territorio, la pobreza y últimamente el presidente actual de Colombia ha dado un discurso muy importante en la ONU en el que pedía la legalización de la droga. La droga es un tema muy importante en América Latina y muy importante en Colombia y ha sido la razón de muchísimas guerras, de muchísimas tragedias. Y el culpable no es el pobre agricultor colombiano. Él no es el problema es Estados Unidos, el consumidor. Y en Estados Unidos anda en estos países enviando armas para combatir la producción de la droga, y eso es, si hay una guerra que en el siglo XX y en el siglo XXI ha fracasado, es esta. Todos aquellos que han luchado contra la droga han sido derrotados, y el que tiene que resolver el problema es Estados Unidos, reduciendo el consumo. Estados Unidos es el país que consume esta droga. Y en vez de luchar como Dios manda para evitar o para legalizarlo, tal y como están intentando hoy, gente muy seria, no solo el presidente de Colombia, que por cierto no carece de seriedad, pero Kofi Annan, el que fue secretario general de la ONU, lideró una campaña antes de fallecer hace unos años para la legalización de la droga porque se ha fracasado y hay que intentar de hacerlo de otra manera. El otro día el presidente Biden dijo que no puede creérselo que hay 2 millones de americanos en la cárcel, 2 millones por haber consumido marihuana, que es menos peligrosa que los cigarrillos. O sea que se requiere un nuevo pensamiento. Parte de eso, lo que usted preguntaba sobre que la guerrilla ha vuelto, etcétera, tiene que ver también con
en gran medida con el negocio de la droga. ¿Tenemos tiempo para alguna otra pregunta, comentario, reflexión? Sí, buenos días, El Lomo. Vamos a ver, has manifestado, no tiene que ver exactamente con el País Vasco y con la situación, pero a mí sí me ha parecido muy preocupante tus referencias absolutamente pesimistas en relación con el conflicto palestino con Israel o Israel-Palestino. ¿Es tan así como lo comentas? ¿Nos podrías dar algún dato más? La verdad es que en este momento, por ejemplo, o sea, yo creo que Israel tenía que tomar conciencia de, por ejemplo, los informes que se acaban de emitir ante la Asamblea General de Naciones Unidas en esta última reunión, en las 70 y tantas, del Comité de Expertos Independientes, que declara abiertamente ilegal, según el derecho internacional, la ocupación palestina, ¿no? Y de que eso, y promoviendo incluso pues un dictamen de la Corte Internacional de Justicia para saber las consecuencias jurídicas en el ámbito internacional que tiene eso. Es decir, parece que hay un posicionamiento muy claro de la legalidad internacional en relación con este tema. ¿Eso le trae sin cuidado a Israel? Es decir, salirse de lo que es el ámbito de la legalidad internacional constatado. Sí, no, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dices, en que no solo la ocupación, sino la expansión de asentamientos, todo eso va en contra de la legalidad internacional. Lo que yo intenté de explicar también en el contexto israelí-palestino es que la resolución de un conflicto de esta naturaleza en ningún lugar, no solo en Israel-Palestina, en ningún lugar se ha resuelto sobre la base de la legalidad internacional. Se ha resuelto sobre la base de la búsqueda de un equilibrio entre los intereses de ambas partes, entre lo que pueden ambas partes ofrecer, dónde pueden hacer las concesiones vitales. Yo el libro que yo mencioné lo he titulado Profetas sin honor, refiriéndome a que cuando nosotros habíamos negociado, tanto palestinos como israelíes, creo, hemos conseguido llegar a ese equilibrio. Y no hemos tenido líderes que eran capaces de decir, bueno, este es el final, vamos a firmar este acuerdo. Porque todo lo que viene después es malo. Y la legalidad internacional, si hemos aprendido algo del pasado, es que la hemos podido aplicar solo cuando habíamos podido derrotar al otro, totalmente. El momento que no lo habíamos derrotado, pues hemos llegado a este tipo de compromisos, de un balance de los intereses, un punto de equilibrio entre lo que las partes requieren. Esa es la lucha que existe entre la posición de La Haya, donde la última fiscal publicó, no hace, creo que ya no es fiscal, era una jurista de Zambia, una mujer muy capaz, escribió un artículo en New York Times en su día que decía que la justicia prevalece sobre la política. Pero yo soy un historiador modesto que ha escrito, que ha visto cosas, que ha leído libros, y yo no lo he visto en ninguna parte ser aplicado, en ninguna parte. Solo contra Hitler y contra los dictadores africanos y en los Balcanes. Eso lo he visto solamente cuando han sido derrotados. Ahora, si queremos en el conflicto árabe-israelí, en el conflicto israelí-palestino,
llegar a la derrota total de la otra parte, bueno, pues adelante. Que eso es lo que históricamente hemos visto, lo que produce justicia definitiva, pero la derrota final va a ser o la destrucción de vidas de dimensiones impensables, que al final no llegará a lo mejor incluso ni a la derrota, llegará otra vez a un cierto equilibrio entre ambas partes, o intentar llegar a un acuerdo que no va a ser basado netamente, químicamente puro sobre la legalidad internacional. Va a ser lo que ellos den, lo que estos den para llegar a un equilibrio. Ha sido así siempre, siempre. El discurso sobre la legalidad absoluta es un ideal que hay que cultivar, que hay que empujar, que hay que luchar por él, pero hay que saber, hay que ser consciente también que nunca lo hemos visto aplicado en conflictos donde una de las partes no ha sido totalmente eliminada. Y a nosotros como humanos y como ciudadanos nos toca tomar una decisión. Si este es el caso, ¿qué hacemos? ¿Derrotar ahora a Putin? Pues adelante, sigamos. A lo mejor podemos llegar incluso a las puertas de Moscú. El general Montgomery en la Segunda Guerra Mundial, que fue un gran mariscal de campo inglés, después de que terminó la guerra, le solían invitar a dar conferencias en academias militares y siempre bromeaba en el inicio de la conferencia diciendo, si queréis ser buenos oficiales, regla número 1, nunca invadan Rusia. Esa es la regla número 1 que os propongo como militar. O sea, si la idea es eso, pues podemos seguir adelante. Y como decía, a lo mejor resulta irónico, resulta cínico, pero la historia trágicamente no ha sido nunca un departamento de filosofía moral. Y de hecho la historia ha sido siempre amoral. No moral y no inmoral, sino amoral. Digo que la cuestión moral pues, ha sido ausente como fenómeno. Así que incluso Putin podría encontrar hoy razones de explicar lo que está haciendo. Vamos a ver. Acabó la Guerra Fría y en el 1991 el secretario de Estado de Estados Unidos, James Baker, le dijo a Gorbachev, not an inch eastward. Quería decir, la OTAN no se extenderá ni un centímetro más. Y desde entonces han incorporado todos los países del este de Europa. Y después querían incorporar a Ucrania y querían incorporar a Georgia. No Putin, sino Bill Burns. Bill Burns es el actual jefe de la CIA y en el 2008 fue embajador en Moscú. Y cuando le dijeron que existía la idea de expandir la expansión de la OTAN en Ucrania y Georgia, dijo, eso es una provocación que puede que puede convertirse en un error fatal. ¿Sabe quién condujo en Estados Unidos la campaña de la opinión pública para la expansión de la OTAN a Polonia y Checoslovaquia durante la presidencia de Clinton? El que condujo la campaña fue el presidente de Lockheed Martin, que es la empresa de la industria armamentística más grande del mundo. Veían en la expansión de la OTAN un negocio, y sigue siendo también hoy. Yo he publicado un artículo en inglés que tiene traducción española, que salió hace unas semanas, que se titula ¿Quién está ganando la guerra de Ucrania?
Y mi respuesta fue que la está ganando la industria de armamentos americana. Las cosas son mucho más complejas de lo que a veces parece. Así que en este momento, con los éxitos de los ucranianos en el campo de batalla, el que está realmente ganando la guerra son Estados Unidos. Ha hecho olvidar por completo sus derrotas en Irak y en Afganistán, ha hecho prevalecer su inteligencia militar, ha hecho prevalecer su armamento y por fin el dólar es nuevo el rey de las monedas internacionales. El que está ganando la guerra es la industria militar y Estados Unidos. Ahora, una pequeña cosa siempre he aprendido en mis negociaciones con los palestinos. Y intentar hacer el esfuerzo de entrar en el pellejo del otro. Intentar de ver cómo es que él ve la cuestión. Eso no necesariamente significa que tienes que justificarle o apoyarle, pero es importante entender cómo lo ve él. Y él lo ve como una arrogancia americana, que terminó la guerra, hemos sido derrotados por Estados Unidos en la Guerra Fría y de entonces no paran de desplegar misiles en países del este de Europa, en extender la OTAN. La frontera de la OTAN cuando terminó la Guerra Fría estaba a, no sé si a 6.000 kilómetros o algo así, o 5.000 kilómetros de Moscú. Ahora está a 1.000. Pues eso es la manera que él lo ve. Y para él, no olvidemos una cosa, Ucrania nunca puede ser un país extranjero. Ucrania, los grandes Gogol, de los más grandes escritores rusos, era ucraniano, Trotsky era ucraniano, la mayoría de los líderes de la Revolución Rusa eran ucranianos. ¿Eso significa que hay que justificar la invasión? No, pero hay que tener la capacidad de ver por qué las cosas ocurren. Ahora el dilema ya no es por qué las cosas ocurren, sino cómo lo terminamos. Ya hay una guerra. Ahora, ¿cómo le ponemos fin? ¿Aplicando la legalidad internacional? Pues inténtelo. Inténtelo. La única forma de hacerlo es derrotar a los rusos, incondicionalmente. Eso es lo que yo he aprendido del pasado. Si hay posibilidad de, y ahora ya no digo con Xi Jinping en China, que es ya la dictadura total, ya no habla más del surgimiento o la emergencia pacífica de Rusia, ya habla en otro idioma. Ya es el idioma de la confrontación total con Occidente, con un genocidio total a los musulmanes. Bueno, intente aplicar la legalidad internacional al genocidio contra los musulmanes en Rusia, en China. No lo va a conseguir. Y siempre se ha hecho con los débiles, nunca se ha hecho con los americanos, nunca se ha hecho con los británicos, sí se ha hecho con algunos líderes, que por cierto, líderes en África, que esa fue la razón del nombramiento de la fiscal africana, para dar presencia a África en la Corte Internacional. Mire, yo soy un historiador, yo no soy un filósofo, y eso es lo que yo he aprendido de la historia. No lo he visto de otra manera en el pasado. Bueno, muchísimas gracias, Shlomo. Nos hemos quedado sin tiempo, aunque la verdad es que creo que podríamos, ¿no?, sostener esta conversación durante horas, porque es interesantísima toda la aportación que nos haces desde esa visión y esa experiencia tan amplia que tú tienes. Creo que no ha podido haber mejor, ¿no?, conferencia inaugural dentro de este seminario. Una vez más, agradecerte el esfuerzo que has hecho, ¿no?, por conectarte aquí con nosotros en el día de hoy. Y bueno, yo creo que podemos despedirte con un aplauso, ¿no? Gracias. Gracias.
hasta pronto y muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Vale, bueno, nosotros entonces llegamos ahora al momento del descanso, vamos a hacer una pausa para el café y a las 12 menos cuarto retomamos. El café es en la planta baja, al lado de la entrada, ¿vale? Gracias.